En la redacción abierta se incorpora Juanma Pérez Noya. ¿Qué tal? Muy bienvenido. ¿Sabes que está muy mal reírse de las desgracias ajenas? Yo no me río de ninguna desgracia ¿No? ajena, no. Soy de las personas más correctas que te vas a encontrar posiblemente en esta redacción en cuanto a dolor ajeno se refiere. Yo de todas, o sea, siempre he tenido un cariño por el Liverpool especial. Desde chico, ¿no? Desde Además, chiquitito. Desde que escuchaba los Beatles. Yo exactamente. Los 4 de Liverpool me han gustado mucho. ¿Te refieres al grupo los de Beatles, música? Efectivamente. Y en general es un equipo que me cae bien. Luego aparte tengo cierto madridismo, un poquito. ¿Y eso qué significa? No que me alegre de las desgracias del Barça, sino que me alegro que, como la final de la Champions es en Madrid, pues que la Cibeles siga inmaculada y que nadie Y la profane. esa parte sí que la entiendo y no estaba yo nada de acuerdo. Yo no soy ni del Madrid ni del Barça, yo soy del Sevilla Fútbol Club, el equipo que más copas de UEFA tiene, 5, pentacampeón de Europa. Está Y bien. a lo que venía a decir Juan Manuel es que Está bien conformarse con un poco. es que me parecía muy mal que seguidores del Barça y que, bueno, el club tampoco, es verdad que de forma oficial el club no lo dijo, pero que se deslizase la posibilidad de que el caso de que el Barça ganara la final de la Copa de Europa, que se va a celebrar en la capital de España, en el Wanda Metropolitano, Efectivamente. fuesen a provocar a Cibeles. Eso, además, desde el punto de vista de la seguridad, podría haber tenido algún tipo de... Sí, porque de al fin y al problema, cabo, de disturbios. al fin y al cabo, desde luego no sería bien recibido celebraciones en el templo asociado generalmente al Real Madrid, y era indudable que, más allá de que lo convocase el club, que no lo iba a convocar, tampoco iba a censurarlo, no creo que hubiera un comunicado del Barça diciendo no vayáis a la Cibeles si ganamos. Pero evidentemente podría haber algún tipo de problema porque no creo que en la ciudad de Madrid eso se viera bien. Ahora, de todas formas, yo creo que si algo demuestra la ciudad de Madrid es que es acogedora. Hace unos días hemos tenido una manifestación independentista por el centro de Madrid, con gente subiéndose a la Cibeles a colgar una estelada. O sea que al final yo creo que no habría graves problemas, pero desde luego, mira, eso que nos ahorramos. Bueno, vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió ayer, no tanto desde el punto de vista futbolístico, aunque daremos algunas pinceladas, por ejemplo, a la figura del portero de Liverpool, porque el año pasado este señor jugaba en la Roma y casualmente la Roma también remontó contra el Barça. Lo que yo venía aquí a tratar de hablar con Juanma y que Juanma nos arroje algo de luz es que hace 10-15 años, yo recuerdo, y él también, cuando un equipo español jugaba competición europea, aunque tú no fueses de ese equipo, pues si ese equipo perdía y tu equipo ya no estaba en esa misma competición, pues tampoco te alegrabas. Y en el caso del FC Barcelona creo que es el ejemplo más evidente, que ha suscitado una antipatía brutal en los últimos años como consecuencia de haberse alineado, yo creo que, y ni siquiera alineado, coger la pancarta primera fila en la vanguardia del separatismo, desde la época de Joan Laporta, y luego los siguientes presidentes no se han atrevido ninguno a parar esta deriva secesionista, separatista, independentista del Barça. Esto ha tenido consecuencias y muchos españoles anoche se alegraron de la eliminación de un club español. Sí, yo creo que el problema del FC Barcelona es que, por un lado, ha habido presidentes abiertamente independentistas, como puede ser el caso de Joan Laporta, que efectivamente siempre ha estado a favor de la independencia, además lo ha dicho públicamente, pero luego hay otros presidentes, como por ejemplo el actual, Bartomeu, que no es independentista, en petit comité él no tiene problema en confesarlo, pero no puede decirlo públicamente, pero que aún así sabe que la mayoría del votante en las elecciones al Barça es catalán, el socio del Barça, sí que puede tener una tendencia más independentista y por tanto, como el que le puede reelegir sí que es de ese perfil, pues prefiere hacer continuos guiños, a pesar de que la mayoría de los aficionados del FC Barcelona a lo largo de todo el planeta, que son millones, no son evidentemente independentistas. Por tanto, yo creo que es la demostración de cómo el interés de una minoría muy ruidosa se pone por encima del interés de la mayoría de los seguidores del FC Barcelona, que para mí no creo que estén muy contentos cuando día tras día, tanto el club como algunas de sus principales figuras, por ejemplo Gerard Piqué, hacen manifestaciones a favor de la independencia. Vamos a ver algunas de esas manifestaciones, Juanma, si te parece, de Piqué. Bueno, vamos a ver, Piqué es el actual capitán del FC Barcelona, si no me equivoco. Es el segundo capitán. El segundo después capitán. de Messi. Después de Messi. Ojo, porque en el Barcelona Gerard Piqué no es elegido como capitán. En el FC Barcelona la capitanía viene, el más antiguo es capitán, pero el resto de los capitanes se reparte por el peso del vestuario, por la votación del vestuario. Y el hecho de que los jugadores del Barça no voten a Piqué, sus propios compañeros, ya dice bastante. Ahora es el segundo capitán, pero hasta hace unos años, teniendo más antigüedad que otros, no era ni el tercero ni el cuarto, era por ejemplo Mascherano.
por ejemplo, o está por Busquets delante. está por delante, porque es una figura más conciliadora y sus propios compañeros no le votan. Así que Piqué, creo que podemos verlo, un total de Piqué, perdón, una declaración pública de Piqué, cuando todavía jugaba en la selección española y defendía públicamente que un independentista podía jugar en la selección de todos los españoles. Pues vamos a verlo. Yo creo que un independentista podría jugar en la selección española, porque no hay selección catalana y porque el independentista no tiene nada en contra de España. Es decir, el catalán no está en contra de España, el catalán que quiere la secesión. Hay muchos catalanes que simplemente quieren ser independentistas porque quieren tener su propio país. Entonces, si no hay una selección ahora en Cataluña, si tú no tienes nada en contra de España, es más, crees que es un país que es la hostia, con gente que está, al final, gente de puta madre, ¿por qué no un independentista podría jugar con la selección española? Es una pregunta que te planteo, ¿eh? Y no es mi caso, te repito, no es mi caso. Pero ¿por qué no podría? Desde mi punto de vista, no, que yo soy independentista, pero no tengo nada de España. Sencillamente me quiero ir de tu país. Iba a decir un adjetivo y lo voy a pensar bien, pero... Pero yo te digo una cosa, Javi, yo creo que Piqué posiblemente no sea independentista. De verdad lo pienso, ¿eh? ¿Y por qué va, pregunta que te formulo, por qué el 1 de octubre de 2017 acude a un referéndum ilegal a votar? Sí, no, que no Pregunto, no estoy defendiendo su postura. Yo lo que yo digo es que él se ha manifestado abiertamente a favor de un referéndum para cuestionar esa posible independencia, pero yo creo que él no es independentista por lo que hemos hablado más de una vez. No creo que él vea la bandera de España y la sienta como propia, no creo que él se identifique con lo que nos podemos identificar tú o yo o millones de españoles, pero sí que creo que lo que le pasa a él es que dice a Cataluña le conviene estar dentro de España a nivel económico, Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, y por tanto no es independentista, pero tampoco siente ese sentimiento español que otros podríamos tener. Bueno, Juanma, en los últimos años ya hemos dicho que desde Laporta la deriva separatista es total en el FC Barcelona, y luego vamos a viajar al pasado porque a Franco, dictador Franco, que gobernó España durante casi 40 años, el Barça le otorgó 2 medallas, 2 condecoraciones, año 1971, año 1974, por los servicios prestados. Es decir, Franco recalificó, porque fue una cosa que él firmó en última instancia. Sí, vamos a ver. Recalificó unos terrenos para el Barça poder liquidar una deuda brutal que tenía y poder construir de esa manera el Camp Nou. Sí, los terrenos que se conocen como del mini estadi, donde actualmente tiene el FC Barcelona el campo de entrenamiento, el campo en el que juega el segundo equipo y donde juega también el equipo de baloncesto. Esos terrenos es una recalificación hecha a dedo por Franco para dárselos al FC Barcelona gracias a vender unos terrenos antiguos y darle esos nuevos. El Barça consiguió unas instalaciones para edificar todo este tipo de centros deportivos muy buenas y aparte consiguió vender el terreno a un precio por encima de mercado, que es lo que le permitió salir de la deuda que tenían. Por tanto, si no es por esa intervención de Franco, el Barça evidentemente o habría desaparecido o habría perdido muchísimo músculo financiero y no podría haber estado en primera línea en los últimos años. Así que cuando Piqué... Te lo iba a preguntar, ¿tú crees que el señor Gerard Piqué Bernabéu, por cierto, que es su segundo apellido, poco hincapié se hace en eso, ¿no? Que su segundo apellido es Bernabéu, conoce la historia del FC Barcelona? Porque sé que la de España seguramente no la conozca, pero bueno, al menos me conformaré que conociese la historia de su propio club. Es nieto de Amador Bernabéu, vicepresidente del Barça durante muchos años, por eso es Gerard Piqué Bernabéu. Su familia, el abuelo, es un muy buen hombre, la verdad que es una persona siempre ha sido muy amable con los medios de comunicación y es una persona que no ha sido especialmente beligerante en el tema de la independencia. Estas, perdona Juanma, son imágenes de la inauguración del Camp Nou en los años 50. Sí. Sí, eso ¿Quién la ha visto y quién le ve, no? Luego vamos a ver imágenes también del Camp Nou con esteladas. En esa época el Camp Nou solo tenía 2 anillos. Luego hubo remodelación, se amplió, etcétera, etcétera, pero ese estadio, ahí estamos viendo la ¿Qué bandera es esa, Juanma? La bandera, que no la aprecio bien. La bandera preconstitucional, la bandera... Con el águila de San Juan, ¿no? Exactamente. La bandera de España de aquella época. Efectivamente, la bandera, el águila de San Juan, también símbolo de los Reyes Católicos. Bueno, pues estamos viendo las imágenes de la inauguración del Camp Nou, un campo que existe gracias a la intervención de Francisco Franco, que por cierto también intervino en su día para conseguir la nacionalización express de Kubala y que así pudiera llegar al FC Barcelona. Mucho se habla del fichaje de Di Stéfano y poco se habla del fichaje de Kubala, que si no es por Franco. Húngaro. Era húngaro de nacimiento, huyó de Hungría después de la invasión de la Unión Soviética y la FIFA, entonces, por huir de su país y por romper el vínculo con su
equipo de entonces, el Honvéd de Budapest, le dejó sin poder jugar internacionalmente. Gracias a la intervención de Franco consiguió la nacionalidad española, se rebajó esa sanción y por tanto pudo recalar en el Barça. Qué historia más curiosa la del Fútbol Club Barcelona, Juan Manuel. Todo este tipo de cosas, lo que cambia la historia, ¿no? Vemos que un equipo que suscitaba, no diría yo la simpatía del régimen, pero sí la ayuda, ¿no? Evidente en esa recalificación, en la intervención también, como tú has dicho, en esa nacionalización express de Kubala para que fichase por el Fútbol Club Barcelona, y hace unos meses retiraba el propio Fútbol Club Barcelona esas dos condecoraciones entregadas a Franco. De todas formas, yo cada cierto tiempo escucho que el Barça va a retirar esas condecoraciones. Es decir, yo no sé si las han retirado definitivamente o lo reactivan. Lo anunciaron, ¿no? Sí, pero yo he visto 2 veces ese anuncio. Entonces yo no sé si lo van haciendo periódicamente para blanquear su imagen, nunca mejor dicho, porque si no, no tiene ningún sentido. Y al fin y al cabo tú no puedes renegar de tu pasado. Eso no significa que tú hayas ganado todo lo que ha ganado el Barça, que es muchísimo por la intervención de Franco, pero sí que hay que reconocer que evidentemente tú no hiciste desde el propio club, luego aficionados a nivel individual, pero que el club no fue beligerante contra Franco dentro del franquismo, no se enfrentó, no tuvo ningún tipo de actitud, como luego nos han querido vender. Como tantos otros, por cierto. Efectivamente. Juanma, tenemos más material a propósito de Piqué, ¿no? A propósito de Piqué, yo quería que vieses, hemos visto esas primeras declaraciones cuando todavía jugaba la selección española, en la que defendía que un independentista podía jugar con España, pues creo que es interesante ver cómo hace no mucho hablaba directamente de que en España había presos políticos y que había que hablar de la represión del Estado español. Quizás si le dedicáramos un poco más de tiempo, sobre todo todas las cámaras que estáis aquí, las de España, y le dedicarais un poco al juicio que hay de los presos políticos, que es súper injusto, y la gente aquí en España pudiera ver un poco más lo que pasa. En vez de hablar tanto del VAR, pues quizá iríamos mejor como país. Si no mete celebración Liverpool. Bueno, pues esto... Estaba ahí yo. Esto decía Piqué. Eso es lo que me ha provocado. Sobre los presos políticos. Bueno, lo que él llama presos políticos. Lo que él llama, claro. Efectivamente. Claro, por eso me hace mucha gracia que, igual que yo te digo que no creo que sea independentista abiertamente, pero por el hecho de que él cree que no le interesa a Cataluña salirse de España, sí que es cierto que hace declaraciones... Lo será cerradamente en su casa, sí, no, cuando entra por la puerta de casa. No, me refiero que es por el interés. Ojo, porque tiene negocios, además. Exacto. Que Madrid están varios de ellos. La Copa Davis, entonces, ahora la llaman Copa Piqué, bueno, pues él se ha encargado de organizarla, la va a traer a Madrid. Por tanto, yo creo que sí que es verdad que él sabe que le conviene a Cataluña estar dentro de España. Pero eso no significa que luego haga este tipo de declaraciones en las cuales dice que el Estado español, que ya sabes tú que no se puede decir España, hay que decir Estado como español, Tegui, por cierto. Sí, tiene presos políticos, de que se persigue a según qué personajes por su ideología, pues creo que evidentemente luego no se puede extrañar si en su momento con la selección española le pitaban, o si siendo él uno de los capitanes del Barça, que el Barça despierte cierta animadversión. No tiene ningún tipo de sentido, no puedes esperar otro recibimiento a quien estás directamente insultando y llamando represor, Javi. Juanma, el portero del Liverpool, que tiene una historia muy curiosa. Ya hemos dicho que el año pasado estaba en el Roma, porque se dice la Roma, pero es en italiano. En castellano lo correcto es decir el Roma. En el ABC, por cierto... y el Juventus habría que decir en castellano. El Juventus y el Roma. Las agencias de comunicación, cuando distribuyen teletipos para todos los medios, lo hacen siguiendo los consejos de la RAE, que lo que recomienda en este caso es decir el Roma, el Juventus. Sin embargo, cualquier persona que haya visto 3 partidos de fútbol a lo largo de su vida sabe que lo común es decir la Roma o la Juventus. Bueno, pues Alisson Becker, denóminalo como quieras, pero el caso es que el año pasado jugaba en este equipo italiano y el Roma, o la Roma, remontaba también al Barça con un 3-0. Sí, en esa ocasión, en la ida hubo un 4-1 en el Camp Nou y la vuelta se daba por imposible. Hay que tener en cuenta que la Roma es un equipo menor en el conjunto de Europa y por tanto era bastante improbable que remontase al Barça. Fueron con bastante confianza, un exceso de confianza muy evidente, y en cuanto la Roma creó una caldera, el Coliseo romano, la verdad es que ayudó bastante para empujar al equipo, pues al final lo que ocurrió es que fueron cayendo un gol después de otro, 3-0 y eliminados. El portero de ese equipo era Alisson Becker, brasileño, que entonces estaba en el 11 titular de ese partido junto a Manolas, el héroe con ese gol de cabeza. Este año, ahí lo estamos viendo. Ahí está Alisson Becker junto a Manolas, efectivamente. El héroe del partido y el portero que
Poco después... Esa foto, Juanma, ¿cuántas camisetas ha podido hacer? ¿Eh? Esa foto, sí, al fin y al cabo, nadie daba un duro por la Roma, pero es que... Ni por el Liverpool ayer, con la baja de sus dos mejores futbolistas, ¿no? De los Firmino y Salah. de los 5 futbolistas más importantes del Liverpool, 4 de ellos estaban lesionados. Firmino, Salah, también, por ejemplo, Keita Baldé, que es un jugador importantísimo, que en la ida el Liverpool fue muy superior en el Camp Nou hasta su lesión, pero es que, por ejemplo, Van Dijk, que es el central, para mí es el mejor central del mundo, pero bueno, el principal defensa del Liverpool, estaba tocado, jugó bastante renqueante el partido, no era esperable un 4-0 con un Liverpool menor, porque estaba tan diezmado ante un Barça que... Con Messi, con todas sus estrellas. Con toda la artillería y que, vamos, se da casi por hecho que iba a ganar el triplete en unos días. Creo que podemos ver también a Alisson y a Origi, porque ayer el héroe del partido fue, junto con Wijnaldum, Origi, el autor de 2 de los 4 goles, en concreto también del cuarto, del último en ese córner de juveniles, porque no sé cómo se puede definir. Y ahí estamos viendo a Alisson Becker entrando en el vestuario del Liverpool y celebrando su equipo actual. Ahí está, bastante contento. No es pese a ser brasileño, no es un jugador demasiado expresivo, no se manifiesta mucho en redes sociales, no habla mucho con los medios, pero sí que es cierto que ha sido protagonista de 2 de las mayores hecatombes de la historia del FC Barcelona. Pues Juanma Pérez Noya, muchísimas gracias. Antes de irnos a la publicidad, dar una noticia de última hora. Alfredo Pérez de Rubalcaba, el que fuese líder del Partido Socialista, ministro del Interior, ha sufrido un ictus y está ingresado en un hospital de Majadahonda en Madrid. Ampliaremos información después de la publicidad. Volvemos enseguida.